Con su permiso me permito grabar la presentación que no lo había hecho, no la había iniciado. Entonces, muchachos, el foro actividad 2. Ya cuando entramos en química de la vida, tenemos una presentación, bioelementos, biocompuestos. Allí nos queda una actividad que es construir un átomo. Aquí les dejo cómo hacerlo, una descripción y les dejo el link del enlace. Si de pronto no les hable en algún buscador, prueben con otro buscador. Pero aquí les abre normal. Entonces no va a haber problema. Unidad 3, chicos, ya iniciamos con la célula que fue la semana pasada. Iniciamos con ello, está la presentación, un breve resumen y hoy iniciamos la semana 6, es decir, la reproducción. Aquí ya les tengo la presentación montada y todo lo pertinente. Acá no hay ni foro, no hay actividades, no hay nada. ¿Por qué, chicos? Porque tienen 3 actividades que entregarme hasta el próximo 24 de abril y deben ir trabajando sobre un proyecto final de investigación. Ya se los muestro. Tenemos la unidad 4, aquí está la presentación, que es la próxima semana, un videíto, la unidad 5, que ya es la última semana, y ya está toda la información montada, mis chicos. Tenemos unas tareas, estas tareas son las mismas que están allá arribita, pero esto no se les va a visualizar porque yo se los tengo ocultos. ¿Qué sí se les va a visualizar en estas tareas? Elaboración del proyecto. Acá, chicos, les dejo la información de ese proyecto, les dejo las guías de trabajo de ese proyecto. Acá hay diferentes temáticas en esa guía de trabajo. Si ustedes lo abren, les dejo el formato de cómo van a presentarme ese trabajo de investigación escrito. Lo deben iniciar, chicos, desde hoy, porque allí, para los diferentes grupos, señor, Los hago pedir otra vez. para los diferentes grupos les dejo, deben hacer diferentes experimentos que deben utilizar el método científico. Entonces tenemos 6 temáticas. Esas yo las voy a repartir y al final del curso vamos a armar grupos. Grupos de 5 estudiantes que pertenezcan, por favor, los compañeros que pertenezcan, por ejemplo, el grupo 16, tengo 50 estudiantes. Entonces de ese grupo 16 van a armar 5. Un grupo va a ser de 5 estudiantes y vamos a repartirles las diferentes temáticas. Eso al finalizar de la clase del día de hoy. Chicos, y así está todo montado para cada uno de los cursos. Quedo pendiente con revisarle la fecha al grupo 17 y ya con eso, chicos, vamos a iniciar. Ahora sí, las preguntas, ¿quién tiene dudas? O si no, al finalizar de la La clase. universidad Profe, buenos no, días, la ¿cómo universidad no amanece? ha realizado una reunión como para explicarlo a los estudiantes a cómo utilizar la plataforma y esas cosas. Pues chicos, allí les dejo como unos videitos, ahí como unas cuestiones, pero como tal, actualmente no tengo conocimiento. Pero ahí es muy sencillo, chicos. Simplemente ustedes entran y van como abriendo, haciendo clic, y ahí les va apareciendo la información. Incluso allí está, apenas que ustedes entran, está toda la información. Ustedes nada más entran al curso que quieren ver y allí les aparece todo. Si quieren subir una actividad, simplemente entran a la actividad y ahí les da la opción de enviar actividad o hacer otra cosa. Profe, buenos días, ¿cómo amanece? Le habla Ismael Vuelvas. Ismael, un gusto. ¿Cómo están? Sí. Bien, gracias a Dios. Aquí pues hasta ahora, pues primera clase que ingreso. Profe, le quería dejar ahí la anotación para que tuviera en cuenta. Yo estoy en pos, la universidad me envíe los horarios en general de todas las clases que voy a tener. Pues yo trabajo en bomberos, soy maquinista acá en bomberos y se me va a dificultar un poco. Entonces la empresa me dice que le muestre el soporte que estoy estudiando con mis horarios para poder accederme a dar los permisos los días sábados. Entonces estoy aquí en este momento porque no ha salido ninguna emergencia, gracias a Dios. Pero en el momento que salga, profe, me toca desconectarme porque no puedo estar conduciendo y entonces para que tenga en cuenta si de pronto me desconecto y demás, ¿yo? Listo, Compañero, listo, buenos chicos. días. Profe, ahí para resolver la duda del compañero. Ismael, en Toma el, captura y las monta. ahí en la plataforma de AIRE hay una sección que se llama servicios. En la parte de abajo
hay una que se llama solicitud de certificados. Ahí vas a dar un botón que se llama solicitud de certificado y te lo va a generar, claro, que eso vale como 7.000 pesos. Ahí te lo descargas porque a mí también me tocó ese proceso. A mí me tocó presentarlo en la empresa donde laboro para que me dieran el día de hoy. Ok, En esa, muchas en esa, gracias. ahí en la plataforma te aparece servicios, solicitud de Míralo. certificados y te aparecen todos los certificados. Te va a pedir el nombre de la empresa que te solicita el certificado. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, chicos. Yesenia, Profe, Erlen, disculpa, una Enerlis, preguntita. ¿Ese proyecto es individual o en grupo que está usted diciendo? chicos, les acabo de decir que era en grupos de 5 estudiantes. Profe, Yesenia, chicos, por favor, Ya. suban la mano si van a participar. Y vamos a tener a Yesenia, a Enerlis, a Luis, a Laura. Profe, qué pena interrumpirle. Mirando aquí las actividades que hay que cargar, no, intento hacer como si fuese a enviarlas y no me deja, me dice que, y como la fecha está desactualizada ahí, me dice que no es Claro, por posible la enviar. fecha no te la dejan. Listo, la fecha yo hoy, ahorita, cuando terminemos, yo te la actualizo. No hay problema. Chicos, vamos a darle la palabra a Yesenia, por favor. Y el que quiera opinar, levanta la manito. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, es para comunicarle que tengo el internet un poco malo, me ha sacado varias veces de la clase y también, profe, que a mí me sale del grupo G46, porque hasta ayer en la tarde me aparecía grupo G46 y me apareció nuevamente G17. Todas las actividades de usted me aparecen con fecha del año pasado, entonces no me deja enviar nada. Sí, Entonces, la misma, eres del grupo 17, listo, yo actualizo la fecha. ok, Muchas gracias. Enerlis, porfa. Señor, usted disculpe, Sí, yo soy del G16, sí, me señor. aparece igual también. La fecha de entrega de las actividades me aparece del año pasado y no me dejan subir nada ni en el foro ni nada. Sí, uy. Eh, qué raro porque ya yo 16 ya actualicé 19 y 20. Espérense un momento. Y miro. Listo, ya lo anoté y ya lo resuelvo. ¿Oyeron, chicos? Profe, Sí, bueno, señor. ahora sí, creo que yo puedo hablar ahora. Resulta que en el campus virtual me aparece el nombre de otra profe y yo entro a la sala acá de Zoom, bueno, y estoy nuevamente con usted, entonces no sé si es el mismo, En yo campo, revisé, ¿qué profe te aparece? me aparece, ay, ¿cómo es que se Ya, llama? Jaime. Sí, una profe, es Sí, sí. una chica. Entonces, No hay problema, chicos. Si están, ¿eres grupo 17 o 16? 17, profe. 17. Sí, es que hubo como algo allí, se están resolviendo igual esas dificultades, pero se dan cuenta que ya yo actualicé toda la información con respecto a cada grupo que me corresponden, 16, 17, 19 y 20. Algo tuvo que haber pasado, entonces yo eso lo arreglo, lo organizo hoy con el encargado, Alberto Albeiro. Bueno, muchas gracias, profe. A ustedes, chicos. Luis Fernando. Buenos días, profe, qué pena. Sí, igualmente como las compañeras, profe, me aparece Voy a hablar, la silencio. plataforma, me aparece la materia con otra docente y también las fechas desactualizadas. En la plataforma me aparece que en el portal me aparece nuevamente que soy grupo 17 y en los cursos me sale grupo 51, 50, con otra docente con las fechas desactualizadas. Entonces también tenía esa duda. Ok. Listo, chicos, lo resolvemos ahorita y bueno, eh, pensé que ya Disculpame había ahí, quedado todo actualizado. Bueno, eso sí se sale de profe, las manos. discúlpeme Laura, por ahí, favor, en la chicos, actividad de por diagnóstico, favor, cuando, si no Señor, levantamos la mano, no disculpen. podemos hablar. Vamos a ser respetuosos con sus compañeros. Profe, ya se me cansó la mano. Ay, perdón, pero Bueno, es que estoy señor. mirando acá y le estoy dando como el turno a cada compañero. Voy bajando y le voy dando el turno. Ah, bueno. Listo, chicos. Bueno, señor, o sea, yo quería preguntar, en el grupo, en el
donde debemos ingresar es admisiones, ¿verdad? En académicos y registros académicos, pero no me sale nada. No me No, aparecen ¿Con respecto a qué, por favor? o sea, a las cosas que debemos hacer, a los No, talleres y es eso, Ese es el campus campus virtual. Campus virtual. al Me- campus virtual. Mira, ingresa en el navegador portal Unimagdalena y ahí ingresas. Chicos, ahora mismo no podemos resolver todas las dudas respecto a campus virtual. ¿Quién tiene una pregunta o duda respecto a las clases o algo referente? Y esas dudas de campus virtual con Juni lo vamos resolviendo. Yo, profe, yo. Profe, yo Profe, yo también, tengo una profe. duda. Profe, Sí, yo señora. tengo una duda sobre de abrir la plataforma y con respecto a crear los átomos, ¿debemos crearlos ahí en donde está el video o uno puede adjuntar el trabajo? A juntar el trabajo. Pero no, o sea, no sé por dónde se va a juntar, profe, Profe, porque lo ahí que pasa es dice que algunos crear, o sea, me chicos, sale un video de crear. Ese es como un profe, ejemplo para que ustedes sí, lo mira, vean. En la lo que pasa es que asignación algunos le chicos dan enviar. lo que pasa es que algunos chicos cuando me escribieron, yo les dije, háganlo, lo pasan a PDF, Word, lo que ustedes quieran. Después que tengan el trabajo, la profe va a ver un link, algo tiene que haber para uno montar el trabajo. El trabajo ahí va a salir como le sale cuando lo abren en el simulador. Así es. Igualito les va a salir, pero tiene que estar la opción, ahí debe estar la opción para juntar Ahí el debe, trabajo. sí, ahí está la Dice, opción porque ya construye está la un átomo asignación. y en la parte de abajo permite que uno lo monte. Exacto. Exacto, ahí debe de salir. Profe, y también pues tienen la oportunidad, bueno, aunque hay que subirlo sí o sí, así sea que se lo manden a la profe, eso hay que subirlo sí o sí, No me porque hay que pueden tener, enviar a mí, ya no voy a no se tener lo pueden enviar. todo por campo. El que no envíe en campo, chicos, lamentablemente, pues no va a tener como esa nota. Entonces, ¿alguien más tiene dudas que no sea con respecto al campus o algo? Eso lo podemos Profe, resolver fuera de clase. Sí, sobre las señor. actividades, profe, que todo el mundo anda preguntando. Van 2, apenas vamos por la tercera, apenas va a colocar la tercera. No, van 3 ya. Van ¿Cuál es la Actividad 1, tercera? diagnóstica, el foro y la actividad de los átomos. 3 actividades. Nos Lo que quedan pasa 2 es que pendientes. acuérdense que el foro fue que no habían puesto y el foro había que hacerlo en el campus virtual. O sea, había que hacerlo desde ahí mismo, Quedó porque no en te la iba a dar. presentación. Pero en ese foro, ¿qué hay que hacer? Chicos, lean porque si vamos a resolver todas las dudas acá, chicos, no vamos a dar la clase. Entonces, lean las presentaciones, entren al campus, cacharren y busquen la información allí. Ahí es Ok, profe. responder unas preguntas. Empiece, pues, Disculpe, empiece. profe, repita por favor las clase actividades cuando que hay que usted por la entregar. interrumpe. Ya, me voy a permitir compartirle lo que les llevo. Por ejemplo, yo tengo mis 4 grupos, les hago seguimiento. Por ejemplo, para el día de hoy voy a ir llamando rápidamente a los chicos si están acá. Grupo 16, Haider, Zulay, Steven Daniel Bermúdez, Antonio Bustamante, Jorge Carrascal, Glenis Castro, Camilo Cuadro, Jesús Cuenta, ¿sí? Gabriel de la Cruz, Geraldine de la Peña, Domínguez, Marlon Escobar, Ariana Escorcia, Natalia, Camilo Fandiño, Cindy Ferrer, Cielo Fonseca, Breiner Joel, Emi González, Melissa, Ángel Gutiérrez, Stephanie Yulisa, Vladimir Jiménez, Heidi López, Dayanis López, Carlos Mario Madrid, Javier. Bueno, estos son, digamos, todos los estudiantes que tengo en el grupo 1650. ¿Qué vamos a hacer o por dónde vamos nosotros? Tenemos una actividad 1 que vale 50 puntos, que es la actividad diagnóstica, actividad 2 que es el átomo o la 3, actividad del foro que vale 30 puntos, el proyecto de investigación que vale 250 puntos y tenemos un cuestionario final tipo evaluación que vale 100 puntos. Esas son las actividades, chicos. Ok. Bueno, ahora sí me voy a permitir iniciar la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Y chicos, más tarde, Kane y Amy, que quedaron con la manito levantada, Joy y Melissa, resolvemos dudas. Bueno, chicos, iniciamos. Hoy tenemos o continuamos con la unidad mecanismos de reproducción o iniciamos esta primera unidad, esta quinta unidad. Iniciamos con qué es la reproducción o conociendo la reproducción.
¿Qué nos imaginamos nosotros cuando escuchamos la palabra reproducción? Algo se nos viene a la Señor, cabeza, ¿cierto? Multiplicarse. señor, Multiplicarse. reproducción es el acto o sí, el acto de garantizar la permanencia de la especie, de la Eso, continuidad de la especie. algo así, muy bien, exacto. Esa es una de las importancias o el objeto final de la reproducción. Muy bien. ¿Y se nos viene esta imagen a la cabeza tal vez? Muchos lo podemos pensar, ¿cierto? Entonces, como ya bien lo mencionaban algunos, es la capacidad para reproducirse y perpetuar su especie en una característica, y es una característica, chicos, que es fundamental de todos los seres vivos, que la especie permanezca en el tiempo. La reproducción, acá como se los defino, es la manera que tiene un ser vivo para hacer más copias de sus genes. ¿Alguien lo dijo? Tenemos dos tipos de reproducción. Y la más conocida es la reproducción sexual. Y de hecho nosotros somos un tipo o un ejemplo de esa reproducción sexual. ¿Qué implica qué, chicos? ¿Qué implica la reproducción sexual? La unión entre un espermatozoide y un óvulo, ¿cierto? Un progenitor macho y un progenitor hembra. Y tenemos diferentes grupos de animales que hacen este tipo de reproducción, incluso de plantas. Algunos lo hacen, esta reproducción es interna, otros esa reproducción la hacen externa. Y por ejemplo, la reproducción sexual interna la hacemos nosotros inicialmente, la especie humana. El macho deposita sus espermas dentro del cuerpo o dentro de la parte femenina o del aparato reproductor femenino. Allí deposita sus espermatozoides o todo este material genético o gametos. Hay otro tipo de reproducción que es la externa, es decir, los gametos masculinos y femeninos son liberados al exterior. Como las plantas. Plantas, sí. Los peces. Los Como los peces, peces, muy claro. bien. Exacto. ¿Ellos qué hacen? Desovan, liberan muchos huevos y allá como una especie identifica que este es el gameto masculino y femenino de ese mismo individuo. ¿Cómo lo identifican? Bueno, chicos, ahí hay como unas reacciones y tienen como unos compuestos químicos que se atraen. Por ejemplo, un óvulo masculino, perdón, un óvulo no, qué cosas, qué locura. Un gameto masculino y un gameto femenino de diferentes especies probablemente no se van a reproducir. Pueden estar en el medio externo, en el agua, en el aire, pero como no comparten esa afinidad de especies, pues ellos no van a poder encontrarse, quizás se encuentren, pero no van a entrar en la fecundación, a unirse, porque no pertenecen a la misma especie. Son incompatibles. Incompatibles, muy bien. Eso, detrás de ello hay muchas explicaciones químicas, de hecho, hormonas, que impiden esa unión o esa fecundación. Y tenemos otro tipo de reproducción, que es la reproducción asexual. Es decir, no necesita ni de un macho ni de una hembra para poder crear copias o para poder mantenerse en la historia, en la vida, para poder generar más individuos. Necesita solamente él, estar vivo él o ella. ¿Y cómo es esta generación respecto a su padre, con respecto en la reproducción asexual? Los hijos son tal cual idénticos a su progenitor. Es decir, todas las copias que se dan en la reproducción asexual son idénticas a su progenitor inicial u original. Señor. ¿Podemos tener ejemplo de ellos? Sí, lo tenemos y ahorita les voy a mostrar diferentes tipos de reproducción asexual. Sí, señor. Señor, mire, vea, en este tipo de reproducción asexual lo podemos ver claramente en algunas plantas que no se reproducen por flores, por gametos femenino y masculino, sino que se reproducen por estacas. Simplemente se corta la estaca o la yema y se siembra en el suelo y da una copia idéntica con las mismas características genéticas a la planta progenitora o a la planta padre de donde fue tomada esta yema, esta Y semilla. de hecho, este es un tipo de reproducción asexual, muy bien.
Es decir, las plantas se reproducen tanto asexualmente como sexual. Muy bien, y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos ejemplos. Acá, por Profe, disculpe, ejemplo, buenos días. Profe, bueno, tengo una inquietud. sí, señor. Profe, ¿me puede regalarle diapositiva anterior? Sí, Todos los claro. trabajos que tenemos que subir a la plataforma tienen que ser todos en PDF. Como ustedes quieran, chicos. Yo les dejé la libertad en Word, en imágenes, en PDF, como a ustedes les parezca mejor. El último trabajo de investigación sí puede ser o debe ser en PDF o en Word. Señor, por la participación correcta, no ganamos ahí un puntico, nos vamos ganando unos punticos ahí. Usted sabe que estamos aquí. Claro, chicos, claro, todo Usted sabe eso. que necesitamos pasar esta nivelación a como dé Sí. lugar. Listo, chicos. Chicos, les voy a pedir, porfa, que si vamos a intervenir, que sea con respecto a la temática. Yo estoy muy abierta, que esto sea muy activo, muy dinámico, pero como preguntas que hizo el compañero anterior sobre subir los trabajos u otras dudas así como más técnicas, eso lo dejamos para lo último o lo resolvemos con Juni. Esta semana voy a estar muy activa con Juni porque, chicos, deben ustedes subir hasta el viernes sus actividades. Entonces, cualquier duda, si no les deja subir algo, si tienen problemas, reportarlo inmediatamente. Me lo reportan al correo o hablamos o con Juni. Pero eso lo vamos a resolver, muchachos. Entonces, les doy como esa paz o esa tranquilidad. Si estuvieron con otro profe, estamos dando todos lo mismo, entonces no hay problema. Señor, su correo está en el campus, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, chicos, continuando con la temática, tipos de reproducción asexual. En la reproducción asexual hay diferentes formas de hacerlo. Tenemos la bipartición o fusión binaria. Simple. Simplemente, valga la redundancia, una célula, un organismo, comparte o divide o en esta Profe, bipartición, en señora. esa bipartición se incluye lo que es la estrella de mar, que ya dicen que cuando se le parte alguna de sus patas, ella de ahí vuelve a nacer regenera. ajá, de ahí vuelve a nacer una. No tanto, ese es otro tipo de reproducción, ya lo vamos a ver. Este bipartición, Señor, disculpe. sí, señor. En esta reproducción sería yo que trabajo en cultivo de banano, el banano, o la especie del banano. Se hace mucho la reproducción asexual. Sí, hay ¿Cómo está? algunas bacterias u hongos que hacen este tipo de reproducción. Y este También. tipo de bipartición o fisión binaria, simplemente una bacteria duplica su material genético y lo divide en dos células hijas, como lo vemos aquí, chicos. No sé si lo logran observar en esta primera imagen que dice bipartición binaria. El material genético es dividido en dos y cuando ya está eso dividido, se crea un rompimiento de membrana y se crean dos células hijas iguales o dos individuos iguales. Esto tenemos ejemplos de bacterias principalmente. Profe, esta reproducción asexual, disculpe, esta reproducción asexual se da en las células procariotas, ¿verdad? Procariotas, muy bien, algo que no puede uno dejar y ya de hecho lo había, digamos, olvidado en este primer momento, eso. ¿Qué tipo de células lo hacen? Principalmente células procariotas, muy bien. Así es, en donde se encuentran el grupo de las bacterias y las arqueas. Exacto, u organismos unicelulares. Muy bien. Ahora tenemos la gemación, chicos. ¿Y qué es la gemación? Aquí sí pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares. Por ejemplo, en su mano derecha, aquí tenemos una levadura que se reproduce por reproducción asexual por gemación, es decir, la gemación es como si le saliera un huevito al lado a ese individuo y ese huevito va creciendo hasta que se convierte en un nuevo individuo. Es como una yemita ahí al ladito. También tenemos otro ejemplo de reproducción asexual por gemación, una hidra de mar. Le sale como una yema y esa yema crece y cuando ya es lo suficientemente grande, se desprende y allí se crea un nuevo individuo, parecido a lo que compartía el compañero inicialmente que decía por una estaca se crea un nuevo individuo, algo así, pero esta es gemación. Los cactus también no aplican a eso, profe. Los cactus aplican, sí, no tanto a gemación, sino a la siguiente, ahorita se los muestro en la siguiente presentación, otro tipo de reproducción asexual, por estaca o por reproducción vegetativa asexual.
que es Profe, parecido. hay una planta que se llama, le dicen pues mala madre. Ahí en las hojas le salen como unos Unos hijitos hijitos, muchos hijitos. y cuando ya crecen un poquito más, Sí, ellos caen y Se forman van otra nueva cayendo y planta. ellos van constituyendo nuevos individuos. Muy bien, eso es un tipo de reproducción asexual. Los corales. Profe, ¿y los hongos a cuál pertenecen? Bueno, ya les vamos a mostrar. Los hongos pueden ser asexuales o pueden ser sexuales. Si no necesitan, hay diferentes especies. Si no necesitan como un progenitor masculino o femenino, ellos se reproducen simplemente por espora u otro tipo de reproducción. Pero Profe, pueden ser disculpe. de los dos tipos. Profe, disculpe, ya que me encuentro aquí en un bosquecito, aquí hay un árbol que se los quiero mostrar, no sé si permiten. Sí, claro, genial. Y Esto enriquece más la clase. este Muéstranos, se da por por favor. medio, este se da por medio de puntales. Bueno, aquí habilité la cámara, pero no muestra, no. Ya A te ver. Sí, logramos ver. compañero, sí se ve. Ya te Sí se ve. logramos Bueno, ver. este es un bosque que está en el patio aquí de la casa de mis suegros. Este es un árbol de tolúa. Este es una tolúa o ceiba roja. ¿Sí lo pueden observar? Lo ven un poco sin hojas porque ya él hizo esa transición, ese cambio en... Tiene que voltear Compañero, la cámara, disculpa, compañero. compañero. A la cámara. ¿La tengo? ¿Cómo? La tenía ¿Está viendo la cara parcial. suya? Enfoca el árbol, no te enfoques tú, enfoca el árbol. Bueno, ahí. Ahí sí. Eso, ahora. Este árbol se llama tolúa y la conocemos como ceiba roja acá en nuestra zona. Y este árbol demora 6 meses con hoja y 6 sin hoja. Y ya él hizo su traslado de hoja y también las flores. La semilla ya la botó. Y miren, este es un tallo de ese árbol. Y miren cómo está dado. ¿Sí lo ven? Que también se pega por estaca. Se pega por estaca. ¿Sí lo observan? Sí, señor. Bueno, Sí, ese claro. era mi aporte que quería para. Genial. Y así como este grupo, está el ciruelo, por acá se da el matarratón, el jobo, incluso hasta la misma la yuca, La por yuca, estaca. claro, por estaca, exacto. Y sé que Los que mucho- somos y sé de que pueblo mucho- conocemos eso de y cómo sé se que da. sé que muchos de los que están ahí conocen, pero puede haber alguien que no sabe, ¿verdad? Bueno, que sigamos compartiendo la clase, que está muy buena. Compañero, Profe, quisiera hacer un aporte. Sí, señor. Dígame, compañero, eso que usted mencionó que dura 6 meses con hoja y 6 meses sin hoja, esos son árboles caducifolios. Son árboles que ellos, Muy bien. para preservar su existencia en la época seca, Seca, mantener eliminan la la humedad, hoja y mantener. concentran su energía en el tallo. Profe, bueno. disculpe, quiero hacer un aporte. Sí, señor. Entonces, para que nos quede un poquito más claro lo que es la reproducción asexual por gemación, podríamos decir que eso es un tipo de reproducción asexual donde un nuevo organismo se desarrolla a partir de una protuberancia, lo que mostraba el compañero ahora, o yema en el cuerpo del progenitor, o sea, en el cuerpo de el del que inicialmente tiene la vida. Pues eso es lo que yo entiendo. Exacto, muy bien, una protuberancia, una yema, exacto, se crea un nuevo individuo, muy bien. Ojo, pero no lo confundamos con lo que mostró el compañero ahora, porque ese es un tipo de reproducción vegetativa por estolones, Contrátelo, profe, contrátelo. rizomas. Profe, también hay unos animales que se reproducen asexualmente, ¿cierto? Sí, claro, hay animales. Pues El dragón de Komodo es uno. ya les voy a decir, mírenlo acá. Miren. ¿Y el sapo? Este es un tipo de reproducción, no, ese sí se reproduce sexualmente. Acá tenemos la fragmentación y es parecida a la estrella de mar. ¿Qué hace este gusano que es una planaria? Igual pasa con las estrellas de mar, pierden la mitad de su cuerpo y regeneran la otra mitad, es decir, un tipo de reproducción asexual. No necesitaron otro progenitor para crear un nuevo individuo, ¿cierto? Simplemente se regeneraron. Y tenemos la partogénesis, que es un tipo de reproducción muy distintiva que hacen algunos animales, que es, digamos, una reproducción asexual, pero
que estos animales también tienen la capacidad de reproducirse sexualmente. Tenemos un ejemplo, las abejas, las avispas o algunas abejas reinas. Chicos, ¿qué pasa acá? ¿Qué creen ustedes que pasa acá en este tipo de reproducción sexual y asexual? Partogénesis. Repita la pregunta, profe, disculpe. Ok, chicos. Acá tenemos un tipo de reproducción asexual llamada la partenogénesis o partegénesis. Nosotros acá tenemos en esta partenogénesis dos tipos de reproducción. Una es sexual, que es cuando se da la fecundación, y otra es asexual, cuando no se da la fecundación, es decir, partenogénesis. ¿Qué pasa acá, chicos? Esto lo pueden hacer algunos animales que se reproducen asexualmente y sexualmente. Profe, una preguntita. En esto también incluye lo que son las lombrices de tierra. Señor. En partenogénesis, no. Ajá, no. De pronto en la fragmentación. La germación. Señor, en la partenogénesis es cuando, por ejemplo, un óvulo que no está fecundado con el gameto masculino puede llegar a formar un Nuevo individuo individuo. igual, un nuevo individuo, exactamente. Exacto, muy bien. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Miren, un individuo, una hembra, produce huevos, pero ese huevo nunca recibió un gameto masculino. Entonces ella se va por la vía de partenogénesis y produce un individuo macho, ojo, un individuo macho con información haploide. Es decir, solamente tiene la información. Con la partenogénesis crea macho y con la fecundación crea hembras. Sí, señor, así es. Fácil, Profe, sencillo. o sea En que el caso de las los abejas, peces los machos son se llaman zánganos. partenogénesis. Zánganos, muy bien. Y fueron Profe, producidos por partenogénesis. una pregunta. Zánganos. Los peces también son partenogénesis. No, los peces tienen reproducción sexual. Hay algunas clases de hormigas sí tienen reproducción asexual. Es muy curiosa la reproducción de los peces, profe, porque la hembra desova, mientras que el macho dispara el esperma directamente sobre los huevos. Exacto. Sí, En muchos casos, en los peces se da la reproducción sexual externa. Bien, Profe, chicos. por ejemplo, lo que es el caballito de mar, he leído de que la hembra pues es fecundada, pero el macho es el que tiene que llevar los huevitos. Los huevos, sí, señor, Profe, así si no me es. equivoco, las medusas también se reproducen asexualmente, ¿cierto? Asexualmente. Hablando de peces, el bocachico. Gracias a Dios, eso solamente pasa en el caballito de mar. El bocachico es una especie que necesita agua de corriente. Se da en los ríos que corren, ya en la ciénaga, por lo menos en la ciénaga de Zapatoca, ellos ahí no se reproducen. Tienen que irse al río Cesar o al río Magdalena y luego ellos regresan a la ciénaga de la Zapatosa. Así es, chicos. Muy bien. Chicos, con respecto a la fecundación, cuando ya hay esa unión entre hembra y macho, que tenemos gametos masculinos, gametos femeninos, se unen, es decir, se da la reproducción sexual y producen hembra. Muy bien, otro tipo de animales que hacen partenogénesis, las gallinas, chicos. Hay algunas gallinas, y son las famosas gallinas ponedoras. ¿Sí las han escuchado? Las gallinas ponedoras, que no necesitan Sí, gallos para profe. producir muchos huevos. Sí. Hacen o se les induce la reproducción La alimentación. por la alimentación, las condiciones externas, climáticas, temperatura, entre otros. Les induce este tipo de reproducción asexual. Profe, pero también se dice de que la partenogénesis permite de que una especie se reproduzca sin necesidad de un macho. Exacto, eso es lo que pasa con las gallinas ponedoras. No necesitan un gallo para producir muchos huevos. Señor, pero en el caso. Una pregunta, o sea, pero ellas no necesitan de un macho para poner muchos huevos, pero sí para reproducirse. Sí, porque si no, el huevo no fecunda. Claro, claramente, chicos, pueden colocar huevos y pueden crear
pero si no, no fecunda. Profe, es Profe, cierto una eso que pregunta. una de las desventajas de la reproducción asexual es que los individuos que nacen de esta forma son más vulnerables a enfermedades, ¿cierto? Tienes toda la razón. Hay diferentes desventajas de la reproducción tipo asexual. Primero, que no tienen variabilidad genética y por tanto no van a tener todas las condiciones para afrontar las diferentes problemáticas climáticas que tenemos Son más actualmente. vulnerables que Profe, también se reduce la diversidad genética, se reduce la diversidad genética. Oíste. Reduce, chicos, los que están, les voy a silenciar. Los que no están interviniendo en la clase, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados. Les pido ese favor para poder escuchar bien a sus compañeros que sí están interviniendo. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿El ornitorrinco en dónde se posiciona? ¿En qué? Porque ellos son ovíparos y mamíferos. Sí, señor. Entonces, ¿dónde encajaría él? Pues son organismos, con respecto a la temática, son organismos sexuales que tienen ese tipo de reproducción y allí están como en este grupo. Pero no te entiendo bien la pregunta en qué grupo se posesionan con respecto a la reproducción. Sí, profe, con respecto a la reproducción. Sí, algunos son, bueno, actualmente sexuales. El ornitorrinco se reproduce sexualmente. Sí, señor. Sí, Bueno, porque necesita chicos, del macho y la hembra. Disculpe, señor, o sea, que usted nos está hablando de, o sea, de asexuales, vamos por gemación, fragmentación, y la que habló el compañero del árbol, esa que es tipo de reproducción, mírenlo acá en esta. Vamos es que como esta clase es bastante debatida por lo que hay diferentes tipos de reproducción y ustedes conocen unas y esto es chévere porque de verdad nutre la clase. Pero, por ejemplo, antes de llegar a la reproducción vegetativa, veamos la esporulación, un tipo de reproducción asexual que hacen estos individuos, este tipo de organismos que hacen la esporulación, algunos hongos que tienen producen reproducción sexual muchas crías a la vez. producen muchos núcleos en su interior, y esos núcleos cuando ya están completamente formados independientes se van al aire por medio de la esporulación. Algunos hongos hacen este tipo de reproducción, no todos. También, por otro lado, tenemos el tipo de reproducción vegetativa, ya sea por estolones, por tubérculos, por rizomas, por bulbos o por algunos hijitos que son allí como que nacen de la madre, como el ejemplo que puso el compañero ahorita, las plantas que son llamadas malas madres, el cactus, estolones, por pequeños ganchitos o por pequeñas estacas, son originados un nuevo individuo, tal cual como su reproductor original o su progenitor original, tal cual con la misma información. Eso no permite que se dé la variabilidad genética. ¿Qué es la variabilidad genética, chicos? Todo ese arreglo cromosomático de cromosomas que está en el interior de nuestro ADN, de nuestras células, para que se den diferentes tipos de organismos y así es que se inician o se da el inicio, porque eso es evolución, pero a lo largo de las generaciones, de los años, de miles y millones de años, es que se da la diversificación, porque hay una variabilidad, algo que no es igual, y eso va generando diferentes individuos o especies, pero con millones y millones de años. Inicialmente nos sirve para tener características distintivas, cada individuo, cada especie, que nos permite adaptarnos al medio, tener habilidades distintivas, tener uno u otras características. Para eso, la variabilidad genética. Profe, o sea que en el proceso de la esporulación se puede decir que el núcleo se divide, el núcleo de la célula se divide, en este caso el de la progenitora, se divide varias veces y obviamente se rodea del núcleo del citoplasma, algo así. Sí, es como que el núcleo inicial diera como nuevas células allí, se da como el proceso de división celular. Y Ajá, allí pero esas después nuevas de células eso
Tiene que endurecerse para poderse liberar. Deben tener su membrana y su citoplasma bien constituido para poder ya expulsarlo al aire. Como lo vemos aquí, como un humito acá. Como los estos helechos, hongos. profe. Helechos, no. Los helechos no se dan por este tipo de reproducción y esporulación. Algunos hongos u otros organismos, pero los helechos no son plantas. Se da de pronto reproducción vegetativa, es decir, que de un helecho pequeño, de una helecho grande, por medio de un ganchito, de un estolón, de una estaquita de ese helecho, lo ponemos en la tierra y allí sí se puede originar un nuevo organismo, pero no por esporulación. Ojo, No, Profe, una por pregunta. esporulación pueden ser los árboles frutales. esporulación los árboles frutales no, es No. reproducción sexual porque, ya les respondo, porque cuando nosotros tenemos árboles frutales o árboles que se da la reproducción sexual es que gametos femeninos fueron fecundados por gametos masculinos por medio de un proceso o que ustedes lo conocen mejor, no sé si lo han escuchado, que lo hacen algunos organismos cuando llevan llevan esa información, la comparten de, eh, la llevan no les quiero decir la palabra porque quiero que la recuerden. Polinizan. Es la polinización. Eso, muy bien, la llevan de aquí para allá y se da esa polinización. Pero ¿qué es la polinización, chicos? Que como una planta masculina va a encontrar a una planta femenina si no se pueden mover, son sésiles, están en un mismo lugar, chicos, por la polinización. Muy, muy bien, exacto. Así es que se llevan los gametos masculinos y femeninos. Profe, la esporulación también se Utilizan, da con los utilizan hongos, por ejemplo, como el moho. animales. Señora. Profe, una pregunta. Yo no sé qué árbol es o que bota una matica, bota una semillita que ella se vuelve pura pelucita y va volando por el aire. Eso es esporulación. Eso no es esporulación, eso es un tipo de dispersión de semillas o de gametos que se da por esa es como la estrategia que tiene ese organismo para permanecer en el tiempo y para poder reproducirse. Allí se da la reproducción sexual. Profe, una pregunta. Aquí en mi tierra le llaman ceiba bruja. La ceibita, claro que es Profe, como una brujita y uno la... Señora. Sale la ceiba honga. El moho es como un hongo, ¿cierto? Eso se daría por esporulación. No, bueno, no en todos los casos. Ustedes ven como ese mojo que está allí, no, pero no es por esporulación. Algunos tipos de hongo, y creo que en sus investigaciones, algunos que les toque ese tema lo va a explicar por medio de un video mejor, porque es un trabajo escrito y deben hacer el video de cómo hicieron todo el proceso. Yo investigué aquí, señor, disculpe, y aquí dice que los helechos, o sea, lo de la compañera, y dicen que es un ciclo combinado, o sea, que ellos primero hacen exploración y ya después terminan con una reproducción sexual. Bueno, o sea, sí, señora. Primero producen esporas y luego necesitan agua para continuar sexualmente. Exacto. Bueno, en los helechos lo que se conoce es la reproducción vegetativa, pero habrán excepciones, chicos, y todo, ahora mismo todo está como diversificando y habrán cosas que uno como que se queda asombrado, pero bueno, si lo encontraste bien, hay que verlo y investigarlo mejor. Yo me quedo con esa tareita también para ver realmente si es reproducción vegetativa tipo asexual, que son asexual, o por esporulación. Actualmente tenemos los principales que hacen este tipo de reproducción por esporulación, algunos hongos, no son todos los hongos. Kennedy, te veo las manos levantadas desde hace rato, qué pena contigo. ¿Tienes algo que mencionar? Me tiene cansada la mano. Profe, bueno, aquí más también adelante. investigando. Pero, en fin, el tema del hongo del kefir, yo sé que no es por esporulación, pero sí él se reproduce de forma sexual. Sexual, y sí.
O sea, y va, o sea, va muy rápido, se reproduce muy rápido. Entonces, si Sí. tú tienes uno de esos, Yo tengo es- yo tengo algunos videos de cómo se da ese tipo de reproducción, porque hay hongos que se reproducen sexualmente y asexualmente, y tengo algunos videitos que lo muestran de cómo se da, y creo que aquí en campus les dejo un videito muy genial, pero en otra clase, de cómo se da este proceso y que es muy interesante. Si quieren lo profundizan, chicos, y buscan en YouTube, hay varios videos de este tipo de reproducción. ¿Quién me estaba mencionando? Profe, Sí, muchas gracias. cuando le hablaba de los hongos, por ejemplo, el moho, bueno, aquí investigando porque me cayó curiosidad, dice que la reproducción es rápida porque produce muchas esporas para multiplicarse sin necesidad de otros organismos. Y dice que la dispersión se da por las esporas que son muy ligeras y viajan por el aire y así llegar a nuevos lugares. se da la reproducción asexual, por eso es que se da rápidamente, es decir, nosotros no necesitamos o ellas no necesitan otro organismo para ellas producir muchas células hijas, que es lo que nosotros podemos ver en diferentes procesos de reproducción asexual. No, o sea, cuando el mol le cae, o sea, cuando una que le llame que cuando el pan a A veces la se pone, comida le cae mojo o algo ajá, así. al pan le cae una cuestión verdecita y le salen como un poco de pelucita. Uno acá le llama moho, eso me imagino que es un hongo, es el hongo, ¿cierto? Es un hongo, un tipo de hongo, sí. Ese es el hongo, siendo que, por ejemplo, nosotros decimos, pero ¿cómo nació, cómo creció o cómo se reprodujo ese Exactamente. organismo si allí no había nada? Uno no los ve, pero ellos van a estar ahí. Muchos microorganismos, ya sean bacterias u hongos que están en nuestras comidas y que nosotros por medio de la correcta cocción, por medio de la refrigeración, ellos van como muriendo o en algunos casos van dejando sus huevitos allí. Cuando se le dan las condiciones apropiadas, ellos se reproducen y tenemos diferentes tipos. Disculpe, Sí, señor. señora. Lo que pasa es que el moho puede reproducirse por esporas tanto asexual como Asexuales sexual. como sexual. Las más comunes es la sexual, donde producen esporas idénticas que se dispersan fácilmente y originan nuevos hongos. Sí, la sexual. La sexual. Bien, excelente, Un chicos. ejemplo, un ejemplo de reproducción por esporulación puede ser el moho del pan que le sale al pan, ¿verdad, profe? Un ejemplo, y también puede ser, chicos, no sé si ustedes lo logran observar cuando tenemos alguna fruta, O algunos las setas orellanas. setas, algunas setas, o algunos, exacto, esas que se ven más grandecitas, algunas frutas también allí les nace ese tipo de hongo. Que no todo es por esporulación, ojo, no todo se da por esporulación, pero hay otro tipo de reproducción sexual, puede ser por gemación, pero obviamente uno debe como investigar a fondo para ver, llevarlo al laboratorio y mirar si realmente ese hongo que está allá es de qué tipo y saber, pues ya actualmente se conoce como la historia, el ciclo de cada tipo de organismos que tenemos, tanto de hongos como de bacterias. Falta mucho por investigar, pero nosotros lo llevamos al laboratorio y observamos el tipo de hongo, las características, la morfología y podemos de realmente identificar si es un hongo que se reproduce por esporulación, por gemación o por otro tipo de reproducción asexual. Chicos, muy bien, excelente. Me parece que este tema de reproducción asexual es muy amplio. De hecho, nosotros podemos estar hoy mencionando algo y ya mañana otra semana ya de pronto eso esté actualizado o esté cambiando, porque esto es muy amplio, reproducción asexual, porque hay diferentes organismos que tienen diferentes formas. Ahora mismo están naciendo muchos organismos, microorganismos, que tienen una forma loca de reproducirse y mantenerse en el tiempo. Por ejemplo, bacterias organismos que no los consideran vivos, pero una investigación reciente lo considera que son seres vivos, los virus.
O sea, ellos tienen una forma tan audaz de permanecer en el tiempo y de contagiar y de pasar de generación a generación, que ellos buscan diferentes formas de reproducción asexual. Claro, asexual porque lo hacen así, rápido, 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 y pueden llegar a uno u otro ambiente de manera muy rápida. Lo pueden hacer por bipartición, por gemación, por esporulación. Pero chicos, lo importante acá es que entendamos el concepto de qué es una reproducción sexual y los diferentes tipos que se dan. Algunos ejemplos que lo podemos y que ustedes más que yo de pronto ya lo conocen en sus pueblos. Tenemos, miren, profe, este estolón o esta estaca es un tipo de reproducción asexual. Sí. ¿Por qué? Porque no necesita u otro organismo. Estos conceptos son claves que ustedes los tengan acá en su mente y los tengan claros. Para cualquier, de pronto no, yo no voy a estudiar algo que esté relacionado con biología, chicos, no importa, pero eso es cultura general, ¿ok? Y es lo que hacemos nosotros como especie, reproducirnos. Ahora sí, vamos a conocer a profundidad o a recordar, porque ya ustedes lo conocen, qué es la reproducción sexual nuevamente, a repetirlo. Requiere de 2 progenitores, muy bien. Y cada uno de ellos que da o que aporta para esa reproducción. ¿Qué aporta el macho y qué aporta la El hembra? macho aporta el gameto masculino y la Gametos. hembra aporta el gameto femenino. Y Muy cada uno de los gametos tiene la información genética de reproductor. Muy bien, eso es, chicos. Y en la especie humana, ojo, en la especie humana, porque no en todas las especies, ese gameto masculino y ese gameto femenino aporta 23 cromosomas. Ojo, 23. No todas las especies aportan esa misma cantidad. La especie humana aporta la hembra 23 cromosomas y el macho 23 cromosomas. Cuando se unen en ese proceso, allá íntimamente en la fecundación interna o en la reproducción interna, se da o se crea el cigoto, que es pues toda la fertilización, gameto masculino, femenino, donde se unen y allí ese cigoto entonces queda con una composición diploide, porque antes el óvulo y el espermatozoide eran haploides, y ahora vamos a conocer un poco, pueden ir investigando también allí qué es haploide, qué es diploide, pero ya este óvulo o este huevito o este cigoto queda con un número de cromosomas diploide, es decir, 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas. Pasan los 3 primeros días, sí, señor. Los diploides son aquellos que contienen 2 huevos completos de cromosomas, uno del lado de cada progenitor. Exacto, diploide, muy bien, 2 juegos de cromosomas, excelente. Bien, ¿y los haploides? Uno. Un solo huevo. Porque tienen un solo juego de par- cromosomas. Un solo juego de cromosomas, muy bien, chicos. Ya cuando está todo este proceso, que ya está el cigoto, empieza un proceso llamado como las mamitas. Un proceso. Fecundación. Sí, ya se dio la fecundación, ya se acuerdan que ya estamos embarazaditas. Hagamos de cuenta que estamos en el 2.º o 3.er día de embarazo. ¿Qué está pasando en nuestro interior? Una gestación. Una gestación, muy bien. ¿Hay un qué? Se está desarrollando un Hay un embrión. embrión. Ajá. ¿Qué se está qué? ¿Cuándo? Se está desarrollando, alguien lo dijo muy bien, se está desarrollando y a medida que se van, que vimos la clase pasada, Va teniendo cambios. a medida que se van diferenciando muy bien, Cada mes cada tiene un uno, cambio diferente, como un proceso. exacto, esos procesos que se dan a los 4 o 5 primeros días de fecundación, nuestra célula o esa célula inicial va teniendo algunos cambios, porque ojo, esta célula totipotencial tiene la capacidad de diferenciarse y producir diferentes líneas dependiendo lo que necesita este nuevo embrión. Necesita este embrión que necesita organismo, necesita sistema nervioso, sistema reproductivo, reproductor, sistema circulatorio. Todos estos sistemas se van
desarrollando a medida que va creciendo y este embrión va proveyéndose de nutrientes necesarios para que estas células que están allí, que ya se están originando o diferenciando, puedan crecer y formar esos nuevos tejidos. Esos tejidos forman organismos o órganos. Esos órganos forman los sistemas completos y así es como se da el desarrollo de este embrión, que era primero algo muy pequeñito, pero a medida que van pasando las semanas, ya vemos que la barriguita va creciendo, pero claro, es que allí se está dando un proceso de crecimiento y desarrollo. Que cuando Profe, sí, señora. como usted dijo la clase pasada, que de una sola célula se iba generando todo lo que necesita, o sea, del ADN se iban repartiendo las células dependiendo de la necesidad, por lo menos las células que van para el sistema nervioso, las células que van para el sistema circulatorio, los nervios. O sea, eso es lo que vemos en la gestación, durante la gestación. Muy bien, y allí ¿por qué tenemos esta posibilidad nosotros o los seres vivos de diferenciarnos y de producir diferentes tejidos, órganos o sistemas propios? Porque tenemos células totipotentes o células madres que tienen esta capacidad de reproducir lo que necesita un organismo, porque estas células aún no han sido diferenciadas, es decir, aún ellas no tienen una función específica, apenas son células que están allí disponibles dependiendo a lo que necesita este organismo. Necesita ojo, bueno, hay que diferenciarse en ojo. Necesitamos sistema circular, bueno, necesitamos producir tales células para crear estos tejidos. O sea, todo es un proceso muy sistemático, muy organizado, chicos, que es un proceso, es una sabiduría. Los que de pronto no creen en Dios, pero es un arreglo tan perfecto que nosotros decimos, pero cómo, o sea, uno se queda impresionado. Por ejemplo, yo que estudié la biología y que vimos solamente una asignatura referente a este crecimiento y desarrollo, nosotros nos asombramos y decíamos, pero ¿cómo las células saben que que deben producir o que deben crear este tipo de tejido? Claro, es que allí hay una sabiduría inmersa o no está tan explícita, pero claro, si hay un organismo que está apenas naciendo, ya las instrucciones son claras a esta nueva célula. Hay un organismo que apenas está creciendo, un embrión que no tiene nada. Bueno, vamos a maquinaria en acción y vamos a construir esto que no tiene el organismo para que pueda ser un organismo viable y pueda crecer y pueda tener todos los órganos completos para que sea un organismo vivo, completo y que no tenga ningún tipo de problema. ¿Cuándo aparecen los problemas, chicos? ¿O cuándo aparecen esas dificultades? Porque, bueno, ya vimos que sea una reproducción, que se crea el embrión, pero estos mecanismos de reproducción o esto, que vamos a iniciar ahora, allí hay algo muy inmerso o algo importante que ustedes deben tener claro, que todo es un ciclo, y es el llamado ciclo celular o división celular. Todas nuestras células, así como los seres vivos, que son células vivas, tienen la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Sí, señores, nuestras células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y eso se da en el ciclo celular o división celular. ¿Qué observan allí, chicos? Juan Pablo, tienes la mano levantada, adelante. Señor, en la reproducción, como usted dice, nacemos, crecemos, nos reproducimos Y y morimos. morimos. Ujú. Ese es el ciclo de la vida, como dicen. Así es en todos lados, tanto como los seres humanos, los animales, todo. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y así. También es interesante cómo de un óvulo y un pequeño espermatozoide pueden hacer una vida, ya que es un lapso de tiempo que tiene que pasar 9 meses para que el bebé, y cómo el bebé sobrevive dentro del embrión, o sea, dentro de la mamá. Un proceso, como les decía, una sabiduría inmersa porque las células saben claramente cuáles son las instrucciones y qué deben crear y qué deben producir para que ese ser vivo que está allí se mantenga.
Profe, Por y la también conocen la Es el ciclo necesidad de del todos los embrión. seres vivos. el ciclo de la vida, el ciclo de los seres Y, vivos y cono- vamos a... Sí, y, señor. cono- y Juan. conocen la necesidad que tiene el embrión al momento de que se fecunda. Las células Exacto. saben qué necesita, qué nutrientes va a necesitar, qué va necesitando a largo plazo y todo eso. Y todo está Oigan, normal y en lo más ella. Ojo, importante si todo es está que normal el en nuestra vientre es una célula, máquina perfecta. perdón, así es. Una máquina perfecta, hay mucha sabiduría ahí, pero si todo está normal, si Te todo lo está digo por fluyendo el caso mío, porque en el caso mío mi esposa es negativa, yo soy positivo. Y ella, el problema ahí es el aborto, porque el cuerpo de ella lo toma rechaza. como, lo rechaza eso. Es un cuerpo extraño el bebé en mi esposa. Bueno, era porque ya no podemos tener más. Ya se operó. Ah, bueno, pero los tuvieron, gracias a Dios. Sí, señor. ¿Alguien está levantando la mano? Profe, yo para Soy yo. darle mi aporte sobre la imagen que aparece en pantalla sobre Sí, lo que es la señora, división celular. adelante. Bueno, ahí vemos cómo la célula madre se divide se podría decir para formar células hijas, en este caso, para formar células hijas. Yo digo que este es un proceso fundamental para el crecimiento, en el cual se reparan los tejidos y la reproducción que viene siendo el ciclo de los organismos vivos. Pues ese es mi aporte, profe. Muy bien, gracias por tu aporte. Profe, una pregunta. Eh, Ahí estamos viendo la imagen, dice división celular. Esa división celular se da a través del crecimiento de la célula y posteriormente la división o es una célula que se divide y pues disminuye su tamaño en proporción a la división. Dependiendo. Dependiendo, porque si son células somáticas, ella se está dividiendo y hay crecimiento, se está multiplicando. Pero si son Sí, pe- células sexuales o reproductivas, ellas sí van disminuyendo su cantidad o su número de cromosomas que tienen en el núcleo. Eso lo vamos a ver Señor, a lo continuación. digo por lo que en una clase de eh, química, creo que fue que vimos, donde hablábamos sobre la materia. Y decían que un cuerpo no es, o sea, no es posible que un cuerpo ocupe el mismo espacio, o sea, que otro cuerpo. Entonces, si vemos la división celular, debería ser que, pues, a través del crecimiento de la célula, después se divide y se forman dos células de menor tamaño. Eso lo señor, vamos a resolver ahora que veamos las siguientes presentaciones, pero bien por tu Ok. aporte. señor, buenos días. Mire, vea, yo aparezco ahí en pantalla como PQR2. Es que no he podido editar eso, pero ya en la próxima clase va a encontrar mi nombre ahí, que es Jader Ulloa. Aquí en la imagen de la división celular vemos cómo una célula se está dividiendo y compartiendo el núcleo y toda la información genética. Esto se da en el embrión para que pueda seguir creciendo, para que puedan seguir desarrollándose los tejidos, los músculos y todos los organismos internos para que pueda crecer. Aquí se está dando, porque estamos hablando de la reproducción y estamos hablando del Del embrión. Entonces, crecimiento, para que el muy embrión pueda crecer es necesaria la reproducción celular o con la la división celular división, para que crezcan para que los crezcan órganos, los y se tejidos, creen. Exacto. para crear los tejidos, esas cosas. Muy bien, excelente. Y chicos, y de eso es lo que vamos a estar tratando. Talgi, tienes la mano levantada. PQR, ya te voy a bajar la mano. Sí, señor, en cuestión de la división celular. En el caso de mi hermana, ella tuvo su primer parto normal, de una niña, lo parió normal. Salió embarazada y se hace la primera ecografía, salió un bebé. En la siguiente ecografía fue un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Ella llega y dice que no era un bebé, eran dos. O sea que la niña, según
según la ecografía y según todo, la niña, por decir, se cuajó primero y el niño se cuajó a la semana siguiente. En el momento de parir, ella le hacen su cesárea a las 30 y no sé cuántas semanas. El niño se quedó una semana después de la niña para completar como un ciclo de maduración. Entonces, no entiendo por qué entonces si son mellos, o sea, se llevan de diferencia una semana. No entendí eso. Y bueno, y el médico explicó, pero no lo entendimos. Ok, excelente. Bien, bueno, ¿qué pasa allí? Puede que, como bien lo mencionaste, y uno coloquialmente lo dice, no se había cuajado, pero literalmente cuando se da la fecundación y se da y se forma el cigoto, eso inmediatamente se forman los dos. De pronto no están en un saco independiente cada uno, o sí estaban en un saco independiente cada uno, porque hay diferentes formas en cómo se crecen y se reproducen estos individuos cuando son mellos, cuando son gemelos, pero posiblemente ya estaban allí los dos. Quizás uno iba más lento, el crecimiento fue un poco más lento que otro, dado, como tú bien lo mencionas, no cuajó, e incluso los nutrientes que recibió el que estaba como con mayor desarrollo, él fue el que pudo inicialmente recibir mayor esos nutrientes y el otro quedó como un poco rezagado, porque en ese momento, no sé, esto es algo que me estoy yo imaginando, no es que haya sido así, ojo. ¿Qué pudo haber pasado? Un caso hipotético. Ya estaban allí los dos, pero uno quizás tuvo un desarrollo más rápido que el otro. Entonces, por tener este desarrollo más rápido, claro, tiene mayor capacidad de consumir estos nutrientes y el otro no. De pronto le faltó eso una semana en ese ciclo, en ese crecimiento. Por eso, quizás una posible respuesta hipotética, ojo. Miguel, y chévere, gracias por compartirnos tu experiencia. Miguel, Señor, cuente y Profe, deme la palabra, por favor. vamos con la clase. Sí, Profe, señor. Kelly, adelante. Profe, también un ejemplo, bueno, también un ejemplo, digamos, cuando yo me corto, la piel ahí usa una mitosis para hacer unas células nuevas, idénticas, y cerrar esa herida. Bueno, Exacto, muy bien. Ese es un tipo de crecimiento o división celular. exactamente, o sea, hace es la forma en la que el cuerpo saca fotocopias de sus De estas células células, en este idénticas. caso células epiteliales, y ellas empiezan a reparar ese tejido, es decir, a construir células nuevas o tejido nuevo. Muy bien, excelente, ahí se da la mitosis y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Vamos y continuamos y ya ahorita les doy la palabra a los demás que quedaron pendientes. Chicos, ¿qué vimos cuando había la fecundación? Cuando el padre y la madre colocaban sus gametos masculinos, femeninos. ¿Qué había allí en el interior, en esos gametos? Habían 23 cromosomas masculinos y 23 cromosomas femeninos. Los masculinos son los cromosomas Y y los femeninos son los cromosomas X. Muy bien. Y los cromosomas Y son los que aportan la genética para dar el sexo del individuo. Muy bien. Básicamente el compañero no lo pudo haber dicho mejor. Pero bueno, vamos a conocer la forma de esos cromosomas. Ya, ojo, ya el compañero nos dio la claridad de qué había, de cuántos había, de cuáles eran esas características de la hembra y el hombre. Pero vamos a conocer el cromosoma. Chicos, que ven aquí ustedes, en este cromosoma, mírenlo aquí. ¿Qué forma tiene este cromosoma? De H. De X. De H, de X, muy bien. Una K. Como unas estructuras filoformes, ¿verdad? Como algo ahí. Tenemos también, chicos, unas cromatidas hermanas, y unas están unidas o ellas están unidas por un centrómero, que es ese puntico allí en el centro que las une. También tenemos un
Acá lo observamos el amarillo, un cinetócoro. Un cinetócoro. Muy bien. Y esta es la estructura morfológica de un cromosoma. Tienen, chicos, ¿de qué están formados estos cromosomas? Por una única y larga doble hélice de ADN que envuelve unas proteínas llamadas histonas. Acá en su interior de estos cromosomas o estas largas hélices están envolviendo unas proteínas llamadas histonas de una manera muy, pero muy organizada, chicos. El ADN codifica la información hereditaria celular o material genético. Es decir, cuando nosotros vamos a la división celular, y no lo pueden olvidar, aquí es lo que nosotros tenemos la información genética en el cromosoma. Está aquí codificada en el cromosoma, está aquí condensada u organizada en el cromosoma. Un gen es un segmento del ADN que codifica una proteína o un ácido ribonucleico concreto, ADN, ARN. ¿Bien? ¿Y esos genes dónde se encuentran? En el ADN. ¿Y el ADN dónde se encuentra? En el cromosoma. Bien. Profe, una señora. pregunta. Mi esposo, bueno, acá es como un poquito graciosa. Mi esposo es blanco y yo soy bastante morena. Y yo me hice una ecografía donde supuestamente me mostraban de que mi hijo iba a nacer claro. Y bueno, mi hijo nació moreno, no sé qué pasó ahí, o o sea, ¿cómo pasa eso del color de los hijos de uno si mi esposo es blanco y yo soy morena? Este tema es Profe, ahí no interesante. vendría siendo que tiene el gen dominante ella. Exacto, este tema es muy genial y muy interesante porque, claro, aquí empiezo a ver, tengo unas características tal, yo me voy a unir con tales características para tener una combinación y poder dar este resultado fenotípicamente, algo que podamos ver en el fenotipo. Profe, ¿Qué pasa? y lo otro que le iba a comentar, mis dos hijos, mi hija y mi hijo, los dos salieron morenos. Y mis dos hijos son muy idénticos a mí, o sea, no sacaron nada del papá, ni el color, ni el físico, nada. Ok, bueno, lo que mencionaba el compañero, tiene un gen dominante y el otro recesivo. El color en algunas personas, ojo, vamos nuevamente a recapitular. Los genes hacen parte o forman un segmento del ADN. El ADN está ¿dónde? En el cromosoma, como largas hélices que están allí en el cromosoma, que las envuelve unas proteínas llamadas histonas. Ojo, gen en el ADN y el ADN está en el cromosoma. Entonces, quizás una de las características de ese gen color, tú o tu esposo tenía ese gen dominante. El gen dominante es el que siempre prevalece sobre el gen recesivo. Posiblemente pudo pasar eso, que tú tenías un gen recesivo y tu esposo un gen dominante. Profe, y Sí, señor. en una pareja de personas que son por ejemplo, negros, donde nace un hijo blanco o albino, ¿qué pasa ahí? Bueno, este Algo tema raro. no. Este tema es muy Eso se ha interesante dado. porque, claro, nosotros creemos que, pues, si yo soy negro y mi esposo es negro, pues, obviamente nuestro hijo debe ser negro, pero no sabemos qué gen recesivo o dominante Estuvo esté en nuestra familia. escondido. Está en nuestros antepasados y por ende que esté en nuestros genes. De pronto no se evidenció, no se mostró en tu generación, pero ese gen que no se mostró en tu generación se puede manifestar en la generación de tu nieto, bisnieto u otro. Genes Profe, recesivos que no sé. Eso vendría siendo hereditario, ¿no? Y esa es nuestra herencia, muy bien. Profe, es como las personas de ojos claros que en ocasiones yo tengo un tío de que él tiene los ojos verdes. Ninguno de mis primos salieron con los ojos verdes, pero un sobrino salió con los ojos verdes. Ya como fue tercera generación que vino a salir con los ojos del color de mi tío. O sea que ustedes dirán, ¿qué pudo pasar aquí? Claro,
de pronto a ustedes no les correspondía o no tuvieron esa oportunidad de tener ese cromosoma dominante o recesivo, porque no todos los genes dominantes o recesivos se muestran en la generación, pero ese gen que posiblemente es recesivo no se va a mostrar en todos los hijos, se muestra solamente en un hijo. Por o ejemplo, en un de los organismo. dos hijos míos, profe, mi esposa es blanca, yo soy blanco y mi primer hijo es blanco y ojizarco. El segundo hijo que me nació, ya ese me nació moreno, con el pelo negro y con los ojos azules. Imagínate, mejor dicho, Pero, y ahí. pero mi papá sí era moreno. Ah, ok, viste, allá había un gen que estaba allí silenciado o escondido y se manifestó en esta generación tuya. Bien, chicos, Mi vamos a abuela, continuar. mi abuela y la abuela de ella sí tenían los ojos claros. Todo es herencia, chicos, y ahí nuestro ADN tiene toda la copia tal cual de nuestros abuelos, no tal cual, porque eso no es así, pero sí tiene ahí características importantes que se transfirieron o se heredaron. Bien, chicos, Profe, continuemos. Sí, señora. iba a concluir algo ahí. A mí me pasó igual eso, o sea, mi diabetes fue heredado por mi abuelo, o sea, ni mi mamá ni mi papá, fue por mi tatarabuelo, o sea, él me heredó pues Ese gen, a ese esa característica, esa exacto. enfermedad, O claro, sea, ya de los 9 hermanos que tuve, yo fui la que coroné ahí, como dicen por ahí, te me ganaste gané esa pues, herencia. esa herencia. Chicos, y así es la vida, y así es la herencia, y así es la evolución, y así es la biología. Hay cosas que uno no puede manejar o no puede ordenar o organizar o manipular o controlar. Las cosas se dan. Y bueno, dependiendo también el ambiente, dependiendo unas condiciones que favorecen a que se muestren o no esas características. Vamos a Eso ver, también, sí, señor, eso también, o Rafael, sea, el medio ambiente en el que nosotros nos desarrollamos influye también y puede incluso modificar nuestra información genética, ¿cierto? total. Nosotros, miren, chicos, y es algo que he aprendido porque estaban como en unas cuestiones, pero nosotros tenemos unos genes que ya están ahí en nuestros cromosomas, en nuestro ADN, ya están aquí codificados y ya es nuestra información. Pero hay enfermedades, incluso que tenemos en nuestra herencia, que no se han manifestado o no se van a manifestar, en algunos sí, en otros no, dependiendo a nuestras condiciones o factores ambientales, que los induzcan a que aparezcan o no. También condiciones de alimentación. Chicos, ustedes no sé, es un ejemplo porque estoy viendo como un caso. Actualmente uno ve a muchas personas que tienden a sufrir enfermedades u cáncer. Y uno dice, eso antes no pasaba. Antes era como de 1.000. Y ahora porque hay tantas personas que tienen estas enfermedades o tanto cáncer, ¿qué está pasando? Algo debe estar pasando y claramente condiciones ambientales o condiciones donde estamos, condiciones de estrés que están impulsando o Profe, induciendo a que esos genes se activen. También, chicos, las condiciones alimenticias, de qué nos estamos alimentando, qué le estamos dando a nuestras células para que ellas cada día crezcan y se muestren nuestros genes, qué le estamos dando. Entonces, de allí, chicos, también es algo determinante. O sea, ya Profe, y el tenemos tema de nuestra comunicación no herencia. Y si hablamos del microplástico, que es el que está causando cabe. todas estas enfermedades. Profe, el tema de comunicación no cabe ahí en eso también. ¿Comunicación en qué sentido? O sea, pues porque ahora hay más información, ahora hay un teléfono, un televisor, una radio que le dice a uno, se murieron tantas personas de cáncer, murieron tantas personas de esto, O sea, hay de pronto más información que antes. Por ejemplo, lo del coronavirus. Mucha gente del campo decía, no, eso es una gripa y una fiebre que siempre ha dado, que ahora le llaman así. Así es, exacto, hace muchos años, 100 años atrás, se presentó una peste allá en España, hicieron varias cosas, pero eso se publicó. Lo que menciono son los casos que vemos actualmente que son casi que continuos o muy frecuentes. profe, es que no sé, pues lo que he escuchado y he leído, en estos momentos
tanto, más que todo en el área alimenticia, los productos se les están implantando muchos químicos pues para acelerar su maduración, Su su maduración, producción. su crecimiento, su producción, su distribución al La mercado. O sea, hay preservación. tantos factores que están influyendo en que estos cromosomas que ya tenemos hereditarios, que ya están en nuestros genes, se manifiesten o se Lo que muestren hace es que como enfermedades u otras cosas. Profe, y como le decía, el microplástico está apuntando a muchas enfermedades. Te escuchamos bajito. Compañera, no se te escucha, compañera. Dame otro vueltecito, que ahí están las camisas percudentes. Rosa, te escuchamos bajito. Bueno, continuamos, chicos. ¿Qué observan en esta presentación? ¿Qué observan acá? Tengo una pregunta. ¿Usted compartió el link de la asistencia? Diferentes tipos de No, ahora la voy a tomar. Los cromosomas se notan cómo están constituidos, que hay un cromosoma simple, uno compuesto, un homólogo, un sexual. Eso es lo que nos muestra como la imagen. Y también, sí, básicamente eso de cómo está formado cada cromosoma. Muy bien, exacto, chicos. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro ADN y en cada uno de los genes. Bien, chicos, el Señor. autosoma, que es un tipo de cromosoma, es el responsable de todas las características morfológicas que podemos nosotros observar en los individuos. Importante tenerlo en cuenta. Y ahora sí, vamos a iniciar en la división celular o ciclo celular, ya como para ir cerrando y finalizando. Chicos, ¿qué es el ciclo celular o la división celular o lo que ustedes ven como esta fase donde la célula crece, se reproduce, muere? ¿Qué es esto, chicos? Principalmente lo vemos aquí textualmente. El ciclo celular consta de dos fases. Una llamada interfase, que es la fase de crecimiento, y otra llamada la fase M, la mitosis u otra cosa. Ahorita se los menciono. Mitosis hasta el momento. Miren la interfase. Miren todo el ciclo de la célula, pero miren la interfase. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es esta relación? ¿Cómo se ve esta relación? ¿Cuánto tiempo demora la interfase con respecto a la mitosis? ¿Lo observan, chicos? Demora casi que el 98% del ciclo, ¿cierto? La célula crece, se divide, produce o replica su ADN. Hay nuevamente un crecimiento celular y se prepara para la mitosis. Ojo, en esa interfase, que es prácticamente el 98% del tiempo del ciclo celular, se dan o se dividen en tres subfases, que es la fase G1, mírenla acá, está aquí en azulito, G1, está la fase o interfase S y está la fase llamada G2. Esta es toda la fase completa o la interfase llamada así. Se divide en tres fases o subfases. Ahí es donde crece la célula, se sintetiza el ADN y se prepara para la división, que se da en la fase M o mitosis, donde el material genético que ya fue replicado y el citoplasma claramente se dividen en dos para formar dos células hijas. Esto es muy rápido, chicos, y es continuo. Las células están en constante crecimiento. Ellas están trabajando todo el tiempo que nosotros estamos vivos. Y esto se da en todas las células. Mírenlo acá más explicadito la interfase. Profe, me regala la otra imagen, por para la primera. Claro. Ojo, ya esta presentación la tienen en su campus virtual y la pueden leer también con detenimiento. Ahora nos vamos a detallar cada una de Señor, las fases me de la regala el link interfase. de la clase, el de la asistencia. Ahora voy a tomar la asistencia. Ya tenemos campo activo, entonces tomo la asistencia desde campo. Espérenme un momento.
Chicos, tenemos la interfase, la G1, que es donde se da el crecimiento de las células y ahí es donde se llevan las funciones normales que se dan en una célula. ¿Qué hacen las células? Igual que nosotros, respiran, se nutren y crecen. Ojo, importante, en la fase S se duplica el material genético. Ojo, se duplica el material genético, duplicar, sintetizar. Y en la fase G2, aquí continúa creciendo la célula y se prepara para la división. Aquí se van formando otros organelos importantes para la división celular. Denme un momento, chicos. Profe, qué pena una pregunta, ¿cómo ingreso a llenar la asistencia desde el campus? Ya chicos, volví. Es que estaba con una cuestión en la garganta. Bueno, muchachos, entendido la fase interfase, prácticamente el 98% de esta división celular se lleva en la interfase. Ahora pasamos con la fase M, que es la fase de la mitosis. En esta fase mitótica, la información genética o el ADN duplicado allá en la fase S, acá. Profe, disculpe, un Sí, momentico señora. la imagen anterior para no perder la idea. Profe, una pregunta, ¿cómo lleno la asistencia desde el campus? Gracias, profe. Chicos, yo se las tomo ahora. ¿Oyeron? Profe, Sí, señora. es increíble cómo la cédula, o sea, el ADN que se duplica a la genética de la nueva generación o la que sigue, siempre se da algo del anterior. Y lo más, o sea, tanto puede servir como para bueno como para mal. Un ejemplo es mi abuela. Mi abuela sufre de problemas de la vista y eso se le heredó tanto como a su hija mayor como a su última hija, pero la del medio, no, fue a la hija mayor y a la hija y a la segunda hija, pero hay una hija que no se le heredó eso. Y es raro porque se le heredó a las dos, que fue la segunda y la última, y a la primera no. Exacto, es que las células y de hecho nuestro material genético pueda que esté ahí como ese gen, pero no se manifestó en esa hija o no esté allí. Esto es algo muy, mejor dicho, organizado y bien, pero no controlado. Por ejemplo, mamá piensa de que yo en algún momento tendré que utilizar lentes porque ella sufre el problema de la vista de que a los 20 años ya no podría ver de lejos. Wow. Bueno, esta es una Entonces, condición que de hecho está relacionada con la información que tienes en tu genes. Puedes que con los factores externos lo puedas modificar un poco, que no sea tan así, es decir, brindando condiciones óptimas a tu vista para que no desarrolle esta condición. Bueno, chicos, Profe, continuamos con la fase M. Un momento terminar y ahora les doy la palabra. Ya estamos terminando, mis chicos. Entonces, ¿qué es la fase M o la fase mitótica, chicos? Aquí es donde el ADN que ya se duplicó en la fase S y en la interfase, este ADN empieza o se divide en dos células hijas. Y que esta mitosis se da en cuatro fases principales: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Qué se da en la profase, muchachos? Acá se crea, o el uso mitótico que está en nuestra célula, acá empieza a crearse o a formarse de mejor manera. El ADN que está en nuestro núcleo
empieza a darse una condensación, empieza a organizarse y desaparece la membrana nuclear que está envolviendo a este núcleo. ¿Se acuerdan que es una de las propiedades, una de las características de nuestro núcleo? En la fase o metafase, los cromosomas que estaban en nuestro núcleo se alinean en todo el citoplasma y se relacionan con el uso mitótico. Acá en el centro, en los polos, tenemos unos túbulos que están relacionados, que están conectados con el uso mitótico, que está a su vez conectando cada cromosoma con un extremo. ¿Para qué se hace eso? ¿O con qué objeto? Para que en la anafase las células empiezan a estirarse y esos túbulos con ese uso mitótico empieza a jalar y cada mitad de cromosomas, ¿se acuerdan cómo estaban conformados los cromosomas? Como por una X, entonces cada mitad de X se va para un polo opuesto o para un extremo. Entonces, las cromatinas hermanas se van a polos opuestos. Bien, ¿qué pasa en la telofase? Chicos, ya aquí, como hay mitad y mitad de información genética en cada lado, en cada lugar, en cada espacio, en cada polo, entonces el citoplasma empieza a dividirse en dos y se va formando una envoltura nuclear en cada información genética. Y es así, chicos, como obtenemos dos células hijas con la misma información genética. ¿Ok? Bien, muchachos, ese es el ciclo M o la división mitótica. Mírenlo acá. Tenemos una interfase donde se duplica el ADN. Inicialmente nuestras células tenían esta cantidad, 2 cromosomas. En la duplicación del ADN se crean 4 cromosomas y empieza la profase. Los centriolos empiezan a organizarse para alinearse, luego los cromosomas, esos centriolos y ese uso mitótico empieza a estirar cada cromatina hermana y empieza o se da luego la envoltura celular en cada parte donde hay información genética. Allí se da un proceso llamado como la división de ese citoplasma que se conoce como citocinesis. Y eso se da en la telofase. Miren, en una célula normal, vista desde el microscopio, miren cómo se ven las diferentes fases, es decir, el ciclo celular de una célula, es decir, cómo la célula crece, se reproduce. ¿Ok? Aquí está en un ciclo normal. Ahora pasamos a la reproducción o la fase M, conocida como meiosis. Ojo, fase M, conocida como meiosis. Hace parte del ciclo celular, sí, señor. Disculpe que la interrumpa. La meiosis, en la meiosis, a diferencia de la mitosis, se dan 4 células hijas y solo tienen la mitad de los cromosomas. Pasan de ser células diploides a ser células haploides, que ya en lo anterior que habíamos dado, las células haploides son las que sirven para la reproducción, como los espermatozoides. Como ya, básicamente eso es lo que les iba a decir. Ya ustedes están, mejor dicho, más preparados. Se los voy a repetir una vez más, pero totalmente lo que dice el compañero. Acá, ¿qué pasa, chicos? Igual. Obviamente no igual, una fase, un proceso de división celular, con la diferencia es que las células ya no son diploides, sino haploides, es decir, tienen la mitad de la información genética, ya no crean 2, sino que crean 4 células hijas o 4 gametos, en este caso formando gametos, y es un proceso muy parecido a la mitosis. Incluso las fases de la meiosis son 2 procesos llamados meiosis 1, que es la mitosis normal, y meiosis 2, que allí es cuando se da la división de estas células. ¿Se acuerdan de aquí, de la meiosis? ¿Qué resulta aquí en la meiosis? 2 células, ¿verdad? 2 células hijas. Y mírenla acá. Acá tenemos, inicia, como ustedes dicen, meiosis 1, es como la mitosis. Inicia una división celular, profase 1, metafase 1, anafase, telofase. Mírenlo aquí, telofase. Tenemos la mitad de la información en un lado y la mitad en otro lado. Se da la división del citoplasma. ¿Qué quedan? 2 células hijas idénticas como estaba anterior
cuando se dio la síntesis de material genético. Aquí en esta profase 1, ya ahí la célula sintetizó o produjo un par de ADN idénticos para que la célula hija tuviera tal cual la información genética como su madre. Entonces, de estas dos células hijas, mis chicos, esas dos pasan a una llamada meiosis 2. Ojo, meiosis 2 solo se da en las células reproductivas o sexuales. La fase M, llamada meiosis, solo se da en las células reproductivas. La mitosis se da en todas las células somáticas. ¿Y cuáles son, profe, cuáles son esas células somáticas? Son todas las células de nuestro cuerpo, no incluyendo las células sexuales o los gametos, ¿ok? Todas las células que tenemos en nuestro cuerpo son células somáticas. Allí se da la mitosis, es decir, un ciclo celular donde la célula crece, muere, se reproduce, crece, nace, crece, se reproduce y muere. Mitosis. La meiosis, ojo, solo en los gametos o células reproductivas se da una parte llamada meiosis 1 y otra parte llamada meiosis 2. La meiosis 1 es lo homólogo a la mitosis, igualito. Luego que pasa una siguiente fase, meiosis 2, esas dos células hijas que pasan de la meiosis 1 entran nuevamente en una división celular, metafase 2, anafase 2, telofase 2. En esta telofase 2, miren, cada célula que pasó de la meiosis 1 divide su material genético en dos. Aquí se divide el citoplasma y crean dos células hijas, llamadas o conocidas como células haploides. ¿Por qué haploides? ¿Cuántas X van a aparecer en cada célula de la telofase 2, chicos? Una sola X, ¿verdad? Si unimos la cromatina simple con la otra que está en azulito, nos da una sola X, es decir, un solo cromosoma. Haploide, un solo cromosoma, chicos. Bien, mírenlo acá donde se los muestro. Meiosis, igualito, como la fase 1 de la meiosis es igualito a la mitosis. Profe, Estas dos células disculpe, hijas, sí señora, lo raro de esto es que en la meiosis 2 no aparecen las células hijas. en la en la meiosis 2 no Meiosis 2. aparecen las células hijas. Sí, claro. Pero acá se entiende que ya de aquí ya están divididas. O se pasa a la siguiente división, que son las 4 células hijas o 4 gametos. Bien, no hay problema. Pero aquí sí se las muestro en esta otra imagen. Sí, claro. Así es. Chicos, miren, en la parte A y en la parte B que vemos en la A, en la meiosis, similar a la mitosis, pero solo se da en células sexuales. Ojo, se da la meiosis 1, cuando ya tenemos dos células hijas, esas dos células hijas pasan a la meiosis 2. ¿Qué pasa en la meiosis 2? Las mismas fases que la meiosis 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Después de esta telofase 2, mírenlo acá, donde el material genético fue dividido en dos, el citoplasma se divide y resultan 4 células hijas. Señora, pregunta. Claro, es que estaba un poco, estoy pues un poco molesta de la garganta. Sí, señor, cuente. Usted dice que va a lo de la linda asistencia por el campus. ¿Cómo se llena ya? Ya dijo que iba a tomar la asistencia. ¿Cómo hacen con los que no aparecen todavía en el campo virtual? Como yo aparezco en el G46. Ok, ya les paso a todos la lista de asistencia en línea.
porque ya no nos va a dar tiempo de llamarlos a cada uno, ¿ok? Chicos, ya para concluir, les presento nuevamente. Profe, Sí, señor. pero por el link de asistencia hay algunos estudiantes que no los está dejando, que le está pidiendo correo y contraseña y toda vaina. El link de asistencia. Sí, en la clase pasada no nos dejó algunos. Pero ese fue el pasado porque se lo creó el mismo profesor Seño. Lo que pasa es que la de Seño Heidi es muy puntual también y ya son las 10. Ok, esperen si les comparto. Bueno, ustedes leen en su presentación, leen esto final, simplemente acá tenemos células somáticas y células sexuales, pero ya con eso ya terminamos. Lo importante, chicos, es que en las clases nosotros podamos aprovechar, porque a veces como que divagamos un poco y a veces como que no tenemos como todo. Señor, y otra pregunta, Sí, te digo que señor, eso le quería opinar. A veces se extienden mucho, disculpe, a veces se extienden mucho, sí, yo sé que a veces tenemos conocimiento y todo, pero no aprovechamos como la hora con la profe para que nos explique bien sobre el tema, sino que interrumpimos demasiado. Entonces, compañeros, colaboremos mucho con eso, porque no todos conocemos el tema y queremos escuchar es a la seño para poder entender y comprender más. Profe, disculpe ahí sobre el taller grupal que había hablado. Sí, Profe, tengo un gran problema que no me deja entrar al campus virtual. No sé, he hecho como 10 veces restablecer contraseña y no me deja. No sé cómo entrar a ese campus virtual. ¿Usted me podría indicar o Usted hazme una ingresa a su persona? correo personal y ahí donde dice, donde le enviaron lo de la nivelación, ahí le aparece restablecer la contraseña del correo institucional. Compañero, tenemos grupo de WhatsApp donde nos podemos colaborar y preguntarnos cómo entrar y apoyarnos en todo eso. Estoy intentando en ese grupo. Lleno el link. Chicos, les Sí, estoy compartí el intentando link y para que no- porfa coloquen la asistencia. Pero por acá o por el campus virtual, señor. No, déjenla por acá y yo le reviso y les tomo y luego los Tengo paso una allá. pregunta. Sí, señora. Profe, me llamo Jessica Rodelo. Apenas he entrado por primera vez a su clase. Ok. Lo que pasa es que cuando entro, ahora mismo me di cuenta en la plataforma cuando salió donde le sale, en mis cursos salen todos. Pero cuando yo entro en mi plataforma, puedo entrar a todas las clases, pero cuando estoy en mis cursos, no me sale nada. Me sale como si no perteneciera a lo que estoy estudiando. Entonces, no hago parte hago parte de un grupo donde mandan cosas, pero uno no puede Compañero escribir. Jorge, el micrófono. No estoy metida en un grupo Qué pena, donde profe, yo puede puedo mandarme el escribir. link de nuevo, que no. Chicos, ya les acabo de puedo retirarme. Por favor, compañeros, respeten la palabra ajena. Los compañeros están hablando, están expresando su inconveniencia. Por favor, respeten la palabra ajena. Profe, una pregunta. Usted da otra información importante porque como ya va a comenzar la otra clase, entonces debemos ser también puntuales en eso. Tiene el micrófono apagado, señor. Perdón. Chicos, grupo 16, armar los grupos 5 estudiantes para el trabajo final. Grupo 17 lo mismo, grupo 19 lo mismo y grupo 20. Ojo. Profe, una pregunta, usted disculpe, con respecto a eso, el tema es, ¿usted nos va a dar el tema en específico o tenemos que escoger cualquiera de estos temas? Cualquiera de los temas que ya están subidos acá. Ok, perfecto. Muchísimas Tengo gracias. una pregunta. ¿Necesariamente tiene que ser el grupo de 5? 5 o menos. Bueno, compañeros, la profe que le deje toda la información Profe, a Lunis qué y pena. con Lunis nos apoyamos en el grupo porque ya tenemos la otra clase. Exacto, sí señora, Permiso así suspendido y es. retiro. Bueno chicos, Así es, gracias. compañeros, me regala tenemos que el dar link WhatsApp de- y Intervención, Dios